Si escucho, olvido. Si veo, entiendo. Pero si hago, aprendo. Confucio. Era una tarde particularmente fría cerca del puente Westminster. El cielo iba cediendo terreno a una noche algo prematura, aunque creo que mi percepción del tiempo se había vuelto un poco desordenada debido a recurrentes trasnochos, navegando libros de antropología y psicología. Matías, mi pintoresco compañero de estudios, paliaba el hambre incipiente con un bocadillo cuyo nombre era tan raro como su aspecto. No habíamos cruzado palabra en una hora, y en realidad no se echaban de menos, pues las últimas 2 semanas habíamos estado enfrascados en intensos debates sobre temas tan variados como la kinésica y la historia del psicoanálisis, desde el nacimiento del lenguaje y la configuración del cerebro humano. Terminando el tentempié y frenando un poco el paso, mi pelirrojo amigo hacía lo posible por sacar un pequeño libro del bolsillo exterior de su chaqueta. Me pareció particular el gesto, pues juraría que conocía todos los volúmenes que habíamos revisado hasta ese momento. La mayoría de ellos gruesos e impecablemente empastados, mientras este era una demostración perfecta de cuán sucio, roto y gastado puede llegar a estar un libro. ¿De qué trataba? Se preguntarán. La misma pregunta me la hice yo. Mas la racha silenciosa que habíamos alcanzado hasta ese momento no iba a ser rota por simple curiosidad. Tratando de precisar el contenido de lejos, estaba casi seguro de que se trataba de un diccionario, cuando «Voulez-vous voir quelque chose avec moi ce soir?» La frase me trajo de vuelta al momento. Efectivamente, se trataba de un diccionario. Estuve a punto de hacer la más obvia de las preguntas. ¿Estás aprendiendo francés? Pero ya acostumbrado al agudo sarcasmo del alemán, desistí momentáneamente de hacerla. La costumbre y el agotamiento son malos aliados, así que de cualquier manera, de mi boca surgió el preludio perfecto a una burla acerca de mi intelecto. Ah, ¿quieres aprender francés? No. Pero claro, no me podía merecer menos que eso. La pregunta era tonta, y aún así la hice. Quizás Matías notó mi cara de consternación, pues se apresuró a aclarar. No, Jesús, tampoco es que te estoy tomando el pelo, aunque tienes que reconocer que me la habrías puesto muy fácil. En realidad, no estoy aprendiendo francés. No me interesa en lo absoluto. Para entonces, la portada del libro, su contenido y la frase que había pronunciado antes ponían en entredicho tal afirmación. Al mismo tiempo, recordaba que hace unos días me había comentado que quería conocer París y que pensaba hacerlo en un fin de semana próximo. Por lo tanto, no le encontraba mucho sentido a la negación del hecho. Como era de esperarse, surgió otra pregunta, esta vez totalmente lógica. Si no estás estudiando francés, y si no te interesa en lo absoluto, entonces, ¿qué estás haciendo? Una carcajada precedió la respuesta. No me has entendido. Literalmente, no me interesa aprender francés. Lo que quiero realmente es saber cómo hablarle a las francesas. Esta vez la carcajada fue mía. Me parecía una ocurrencia excelente. ¿Para qué aprender tantas reglas gramaticales, verbales, vocabulario y estilo? Lo que Matías quería era lo mismo que cualquier soltero que visitase la ciudad luz, estar en sintonía con las féminas locales. ¿Qué más podía querer? Agregué a la ecuación una botella de champán y listo. Esta escena ocurrió hace ya más de 10 años, y desde entonces la considero un momento de iluminación pura. En ese momento cursaba mis estudios sobre kinésica en Londres, y el estrés producto del agresivo sistema de aprendizaje estaba causando estragos en la diversión y motivación que al principio caracterizaba mi afición por el lenguaje corporal. Mientras más racionalizaba el proceso de leer los gestos, se volvía algo más mecánico e inclusive tedioso.
¿Cómo era posible? Si hace menos de 3 semanas aseguraba que podría estudiar con tal intensidad durante años. Quizá dormir 3 horas diarias durante 3 semanas me estaba volviendo un poco irritable. Pero luego de escuchar la frase de Matías, mi perspectiva dio un vuelco. Me di cuenta que era necesario estudiar el por qué perdemos, a muy tierna edad, la habilidad de interpretar el lenguaje corporal, las expresiones faciales y la actitud de los demás, y por qué, a una edad adulta, se nos hace tan cuesta arriba redescubrir estas facultades. Al igual que mi amigo, sería mucho más fácil si sintetizamos todo el bagaje científico que ello conlleva y lo enfocamos desde un punto de vista mucho más sencillo y fácil de implementar, pues en definitiva, no queremos volvernos académicos del tema, sino simplemente aprender a comunicarnos mejor. En tus manos está el esfuerzo de 10 años de investigación, al menos 200 talleres impartidos en comunicación no verbal y alrededor de 10,000 participantes que me ayudaron a construir un modelo de aprendizaje del lenguaje corporal en nuestra vida diaria. A cada rato nos dicen en libros y revistas que el dominio del lenguaje corporal es importante, que si representa más del 50% de la comunicación, que si es la llave del éxito profesional, que es necesario en la comunicación con nuestra familia. En fin, tenemos que reconocer que sobran tanto exageraciones como subestimaciones. Pero lo que nadie puede negar es que la comunicación es uno de los factores más importantes para desencadenar éxitos en nuestra vida. Y el lenguaje silencioso de los gestos es parte integral de este proceso. Aún así, esas habilidades blandas han sido desdeñadas por casi cualquier programa académico universitario. Díganme ustedes si recuerdan la última vez que vieron una clase dirigida expresamente a enseñarles a comunicarse mejor, aparte de las normas del buen hablante y el oyente, que nos impartieron mecánica y aburridamente a una tierna edad. Nadie se ha preocupado de demostrarnos cómo saber si una persona en verdad está sintiendo lo que nos dice. ¿Estaremos dejando a un lado nuestras interacciones cara a cara porque las vemos cada vez más complicadas y difíciles? Tristemente, las estadísticas indican que los jóvenes de esta generación acuden cada vez con más frecuencia a la comunicación impersonal a través de Internet para decisiones tan dolorosas como, por ejemplo, romper una relación. El título Lenguaje corporal en 40 días no es casual. Generalmente, cuando cae en nuestras ansiosas manos un volumen que trata sobre comunicación no verbal, lo leemos de un solo tirón, sin descansos ni pausas. Estamos tan deseosos de poner en práctica los datos y lecciones que vamos a encontrar en él que terminamos por atiborrarnos de reglas y parámetros de los cuales solo 2 o 3 perdurarán en nuestra memoria, muy probablemente por intereses específicos, para luego almacenar el libro en la biblioteca de la sala y consultarlo solo ocasionalmente. Ahora, ¿cómo sería nuestra aproximación si el libro fuese, por ejemplo, como el de Matías? ¿Creen que lo leeríamos también de golpe y sin detenernos a digerir la información? Por más intensa que sea nuestra motivación por estudiar el idioma de Chevalier, el sentido común nos llevaría a detenernos en los primeros capítulos, a repasarlos y practicarlos antes de avanzar a los siguientes. Damos por sentado que no podremos correr si primero no aprendemos a caminar. ¿Y entonces por qué lo hacemos en el lenguaje corporal? A fin de cuentas, estamos aprendiendo un lenguaje, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de estos libros y cursos no siguen una secuencia lógica de transferencia del conocimiento, y ni se molestan por asignar ejercicios o repasos que promuevan un aprendizaje significativo. He hecho todo lo posible por hacer de este libro una experiencia, que leerlo sea una aventura, un descubrimiento, una expedición organizada en 40 niveles de dificultad, cada uno con una lección básica que deberás poner en práctica con todo tu empeño durante un día entero. Solo cuando lo hayas logrado y pienses que has dominado la lección, tendrás el privilegio de avanzar a la siguiente. Será una estricta autoevaluación la que te guíe por ese sendero,
donde tu propio sentido crítico determinará el tiempo que te tome llegar hasta el final. Aunque al principio las tareas puedan parecer demasiado fáciles, a medida que vayas despertando este lenguaje silencioso, verás que se te hacen cada vez más difíciles, sobre todo cuando las combinaciones con tus actos cotidianos se mezclen. Mientras vayas avanzando, te darás cuenta de que cada lección está apoyada en las anteriores, y el hacer trampa o saltarse los pasos simplemente te frustrará irremediablemente. Así como Matías no quería aprender francés, sino hablar con las francesas, con este libro no busco que aprendas posturas, significado de gestos y movimientos que de seguro olvidarás con facilidad. Mi objetivo es que cambies por completo tu manera de comunicarte. Por mi parte, prometo hacerlo divertido. Lo prometo. Solo asegúrate de seguirme el paso, sin apresurarte y sin dejar de creer en el éxito que tendrás. Jesús. Lenguaje corporal en 40 días. Capítulo 1. Pequeños pasos para un gran viaje. A ti que tienes este volumen en tus manos, te doy la bienvenida agradeciéndote dos cosas. La primera, que estás interesado o interesada en aprender lenguaje corporal, un conocimiento que ha sido diseñado desde hace siglos, poniéndolo a un lado y negando su existencia. La segunda, que confíes en mí para guiarte en este camino. Este libro está estructurado en 40 lecciones. Cada una equivale a un día de aprendizaje, organizados cuidadosamente por dificultad y dedicación. En cada lección recibirás un ejercicio que debes cumplir, y de manera ideal no deberías avanzar a la lección siguiente si primero no has superado la prueba de ese día. Sencillo, ¿verdad? La única regla que te recomiendo seguir es esta: no te saltes ningún día, por mucha emoción que tengas de continuar. Atropellar las lecciones y abreviar los ejercicios solo te causará frustraciones a medida que las pruebas sean más difíciles. Recuerda que la práctica es la que hace al maestro. Nuevamente, bienvenido. Disfruta del viaje. Lección número 1. Para ver claro, solo tienes que cambiar la dirección de tu mirada. Antoine de Saint-Exupéry. Uno de los beneficios que ha brindado la tecnología a nuestra vida es la posibilidad de mantenernos en contacto en todo momento, ya sea a través de mensajes de texto, mensajería instantánea, el correo electrónico o una simple llamada telefónica. Podemos decir que estamos enlazados de manera permanente. Esta situación ostenta no pocos detractores, quienes afirman que la deshumanización ha empezado por nuestra cada vez mayor dependencia de la telefonía móvil. Pero el verdadero inconveniente de esta situación es la postura que tomamos al interactuar de esta forma. Casi invariablemente mantenemos la cabeza baja, sin despegar los ojos de la pantalla del teléfono, mientras ambas manos lo sostienen firmemente cerca de nuestro pecho. ¿Qué estamos haciendo con esa postura? Pues una especie de campo de fuerza infranqueable en el que no permitimos que nadie ni nada entre. Y al decir nada, me refiero a actitudes, opiniones, ideas, sentimientos, en fin, cualquier acercamiento que insinúe alguna acción en nosotros, tanto racional como emotiva. Y pensamos que estamos muy bien así. Aun cuando soltamos el teléfono, nuestra cabeza tiende a mantenerse inclinada hacia adelante y hacia abajo, en un permanente gesto de no molestar. Vivimos rápidamente, y esa postura lo demuestra. Queremos llegar rápido a donde vamos, aunque sea al banco, a esperar 1 hora sentados, y queremos minimizar cualquier interacción social, pues el tiempo apremia. He aquí el dilema del asunto. Es aquí donde empieza nuestra aventura, en la aceptación de que vivimos en una época ultra rápida, de mensajes instantáneos
y quehaceres constantes, pero aun cuando tomemos conciencia de nuestra premura minuto a minuto, no hay excusa para descuidar la parte más importante de nuestra imagen, la postura. Enderezarnos, caminar con la frente en alto, poder ver a nuestro alrededor, empezar a ver otra vez lo que ocurre a nuestro entorno. Es nuestro primer gran paso. ¿Hace cuánto que no disfrutabas ver hacia arriba para ver el cielo, las copas de los árboles, la altura de los edificios o simplemente los ojos de los demás cuando caminabas? Con respecto a este último punto, te doy una advertencia. Es una costumbre que debes ir cultivando, pues los ojos son la principal ancla en la interpretación de los sentimientos de las personas. Como dato curioso, en nuestra estructura cerebral tenemos áreas especializadas para el reconocimiento e interpretación de rasgos y expresiones faciales, y la que está especializada por los movimientos oculares es la más desarrollada de todas. Si la evolución nos dotó de tal superpoder, ya basta de tenerlo en el olvido. Tu reto de hoy será aprender a mantener los ojos al nivel del horizonte, allí donde se encuentran los ojos de los demás, donde podemos ver a lo lejos, donde nuestra vista se pierde en la distancia. Como ingrediente adicional, asegúrate de que tus ojos nunca vean al piso. Eso sí, no vayas a tropezarte con algo. Aun cuando debas comunicarte a través de tu teléfono móvil, mantente alerta sobre lo que ocurre a tu alrededor. Observa todas las cosas cotidianas que te has perdido por tener la cara enterrada, en tus pies, en tus pensamientos o en tu teléfono. Árboles, nubes, edificios te saludarán como si fuese la primera vez que los ves. Y lo más importante, empezarás a ver los rostros de las personas y tu cuerpo se enderezará de manera natural. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Desarrollarás la primera facultad del lenguaje corporal, la observación. Si hasta ahora estuvimos acostumbrados a mirar el mundo sin mucho interés, es hora de utilizar nuestros ojos proactivamente. No podemos interpretar ningún gesto si primero no aprendemos a observar conscientemente, a recobrar esa sensación de descubrimiento que gozan los bebés. Vamos, empieza ahora. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 2. No hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Alejandro Casona. Uno de los misterios psicológicos más grandes es también el más cómico. ¿Para qué sirve reírse? De la risa hemos leído que es un gran ejercicio, que sirve para relajarnos, para desarrollar endorfinas, pero definitivamente nada como la ejecución como tal. Un rato agradable, un momento con tus amigos, quizá un chiste o comentario gracioso, y allí vamos, dando rienda suelta a un fenómeno sin el que no podríamos vivir. Pero sin embargo, no sabemos exactamente por qué lo manifestamos. Por supuesto, no podemos reírnos todo el día, todo el tiempo. El principal atractivo de la risa es su escasez en nuestra vida. Cuenta cuántas veces al día has reído abiertamente durante la última semana. Difícil, ¿no? Sin embargo, uno de los componentes, por decirlo así, de ese singular fenómeno, podría ser mucho más común, pero nos empeñamos en guardarlo. Me refiero a tu sonrisa. ¿Qué hay de particular en ella? Lo fascinante de sonreír es que también es una facultad exclusiva de los seres humanos. Trata de no mostrarle los dientes a ese Rottweiler con cara de pocos amigos, puede malinterpretarte. Y de hecho, nuestro cerebro está predispuesto no solo a reconocerla, sino a replicarla al mismo tiempo, como una especie de contagio controlado de bienestar. Si tan solo fuese posible demostrarla con más frecuencia. Tu sonrisa es una de las herramientas más importantes de tu personalidad. Con ella serás capaz de hazañas que antes creías imposibles. Sí, así de espectacular es, te lo aseguro.
Solo tienes que asegurarte de que te ríes correctamente, como si de verdad lo sintieras. Piensa en la última vez que te reíste con tantas ganas que el estómago te dolió al día siguiente. A ver, ¿lo has olvidado? Alquila tu película cómica favorita, invita a unos amigos y recobra esa sensación. Tu reto de hoy será practicar esa sonrisa espontánea, la que llamamos sonrisa Duchenne, en honor al científico que la catalogó. Ese señor descubrió que una sonrisa auténtica tiende a mostrar ligeramente los dientes y a formar patas de gallo en los ojos. Aunque te suene raro, debes practicar tu sonrisa y también vas a empezar a practicar cómo interpretar expresiones faciales. Muy sencillo, simplemente párate a solas con un espejo y sonríe. ¿Qué piensas que transmite lo que ves? ¿Podría mejorarse? Practica varias intensidades, desde un rostro medianamente risueño a una sonrisa totalmente abierta. Toma conciencia de ella. Es tu mejor tarjeta de presentación. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Aprenderás a sonreír aún en los momentos en los que no te sientas especialmente bien. Ya verás que esto te será muy útil en determinadas situaciones y empezarás a darte cuenta de que a pesar que las personas sonríen, notarás que con frecuencia hay pequeños detalles que simplemente no encajan con una actitud de felicidad. El espejo te está esperando. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 3. La única cosa realmente valiosa es la intuición. Albert Einstein. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien saca a colación el tema del lenguaje corporal? Algunos instantáneamente dicen, si te cruzas de brazos, estás cerrado. No sé exactamente a qué se refieren en realidad. O si te tocas la nariz, estás mintiendo. Si arrastras los pies, estás abatido. Si alguien tuerce, mueve, sube, gira la boca, mano, ojos, pecho, entonces está triste, alegre, pensativo. Ya tienen la idea. La mayoría de los libros de lenguaje corporal no hacen sino alimentar esta tendencia, pues están orientados a satisfacer la demanda del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, en donde A significa A, y no hay posibilidad de que signifique B. Pero esta aproximación es infantiblemente simplista. Pues obviamente algo tan complejo como la kinésica no puede catalogarse de la misma forma como se hace con las palabras. Inclusive estas últimas ya de por sí nos confunden bastante. Entonces, ¿cómo podemos interpretar el lenguaje corporal si no tenemos una tabla que nos indique el significado de cada gesto? Primero y principal, antes de correr debemos aprender a caminar. Y eso de tener un significado para cada gesto sería imposible de descifrar sobre la marcha, pues ¿cuántos gestos, tics y movimientos de cada parte del cuerpo podemos observar en una conversación? Decenas e incluso cientos. Tarea titánica e imposible descifrarlos al vuelo. Es allí cuando entra en acción el hemisferio derecho. Él es la clave para descifrar esa maraña de gestos, pues siempre ha estado allí para hacerlo, aunque no le hagamos mucho caso. El detalle está en que su aproximación es mucho más holística. Él determina el significado general de toda la frase corporal de una persona y luego busca pequeñas claves para confirmar su hipótesis. ¿No les parece que así es como leemos? No nos detenemos a pensar en el significado de cada palabra individualmente, sino que absorbemos cada frase como un todo, y en algunos casos podemos entender un párrafo como con un simple vistazo. Apliquemos esta técnica de lectura al lenguaje corporal mismo. Olvidemos de una vez por todas de que vamos a aprender una cartilla de signos y enfoquémonos en el feeling, en el sentimiento que nos da una persona cuando habla o camina.
Pero debes tener cuidado. Tu mente racional, tan habituada a la lógica, a lo fácil del 2 más 2, 4, hará todo lo posible por entrometerse. ¿Para qué molestarse confiando en algo tan etéreo como la intuición si nos podemos guiar solo por las palabras? Suena lógico, ¿verdad? Esta seducción de la lógica nos asaltará con frecuencia, sobre todo ahora cuando empezamos a estudiar los secretos de la kinésica. Pero al igual que toda facultad mental, la intuición es literalmente un músculo. Si te dedicas a flexionarlo todos los días, mandando a callar tu razonamiento lógico y simplemente dejándote llevar por lo que percibes de manera imparcial y directa, se te hará cada vez más fácil. Solo dale tiempo y dedicación, y en pocas semanas verás los resultados. No olvides nunca que tu mente tiene todo el kit completo de interpretación no verbal. Lo único que tienes que hacer es usarlo. Tu reto de hoy será: empieza por ver a las personas y tratar de aislarte de lo que te dicen, concentrándote en su postura. Trata de resumir lo que sientes al verlas en una sola palabra: alegría, preocupación, desenfado. No busques racionalizarlo. Recuerda que esa facultad está totalmente programada en tu lado no racional. Simplemente déjalo fluir. Verás que es realmente fácil. Prueba a hacerlo en un lugar público como un café o restaurante donde puedas ver a otras personas conversando. Con discreción, eso sí. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Empezarás a desarrollar tu intuición en el lenguaje no verbal, indispensable para poder interpretar estas señales silenciosas con rapidez. Observa como cuando eras un bebé. No razones, solo siéntelo. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 4. Hay una circulación común, una respiración común. Todos estamos conectados. Hipócrates. Mark Salem, un reconocido mentalista, tiene una demostración por demás espectacular. Te pide a través de una llamada telefónica que pienses en un número del 1 al 100. Una vez que lo hagas, él mismo empieza a contar a partir del 1 y es capaz de detenerse en el número exacto en el que pensaste, sin fallar nunca. ¿Cómo lo hace? Salem no tiene reparos en explicar que no se trata de ningún truco, sino simplemente aprender a identificar la respiración de la persona al teléfono. ¿Y cómo ha desarrollado tal habilidad? Pues tomando conciencia de su propia respiración. Eso le permite relajarse, volverse más sensible y poder leer la de los demás. Respirar es quizá uno de los procesos de nuestro cuerpo que es más fácil modificar conscientemente. Piensen, por ejemplo, que quieren modificar su frecuencia cardíaca. A menos que experimenten una emoción repentina de miedo o emoción, no podrán hacerlo, solo con pensarlo o quererlo. Imaginen ahora que quisieran digerir la comida más rápido de lo normal. ¿Acaso podemos hacerlo? No lo creo. Ahora, en cambio, tómense un momento para respirar profundamente, justo ahora. Una sola respiración. ¿Listo? Demasiado fácil. ¿Qué les parecería hacerlo mientras son interrogados por la policía? Bueno, cambia un poco la cosa, ¿no? Resulta que nuestra respiración también se ve afectada por nuestra emotividad. En la medida que nos sentimos ansiosos o amenazados, sentimos que nos falta el aire y necesitamos tomar aire con más frecuencia y más intensidad. Es una realidad ineludible. ¿Qué les parece si en vez de ser unos respiradores fortuitos, nos dedicamos a controlar este proceso? Dado que este proceso es literalmente automático, no nos hemos preocupado mucho por desarrollarlo o perfeccionarlo. Pero lo cierto es que todos podemos beneficiarnos de un sencillísimo ejercicio que podemos hacer en cualquier lugar, pero que deberíamos asignar a un evento en particular. Por ejemplo, al tiempo que se toma el semáforo en cambiar en verde. ¿Cuánto tiempo será? ¿10 segundos?
¿20? No importa. En esos breves instantes, respira de la siguiente manera. Inspira tan profundamente como te sea posible, muy lentamente y sin hacer ruido. Mientras más silenciosamente lo hagas, mejor. Hasta que sientas que tu vientre se expande por completo. Sostén el aire 1 o 2 segundos y luego exhala. De nuevo sin emitir ningún sonido. Con 4 o 5 veces que lo hagas es suficiente y repítelo al menos 3 veces al día. ¿Verdad que no es nada complicado? Puede parecerte raro que en una guía de kinésica incluya ese tipo de ejercicios, pero si recuerdas que es importante relajarte, estar alerta y poder identificar las reacciones más sutiles de los demás, e inclusive guardar la compostura si descubres que te están mintiendo abiertamente, comprenderás que es necesario desarrollar un buen hábito respiratorio. Tu reto de hoy será una muy sencilla. Simplemente, acostúmbrate a hacer todos los días el ejercicio descrito arriba. Luego, piensa en tu respiración cuando estés hablando con otra persona. ¿Qué tal se siente? ¿La sientes entrecortada o funciona con total normalidad? Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Autocontrol. En el arte de la persuasión, el 50% del éxito es conocer a tu interlocutor, y el otro 50% es conocerte a ti mismo. ¿Cómo esperas llegar al 100% si no tienes control sobre tus propias reacciones no verbales? Y para poder controlarlas, primero tienes que tomar conciencia total de ellas. En tu respiración está tu fuerza y tu poder. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 5. El mejor regalo que podemos ofrecer a alguien es nuestra atención íntegra. Richard Moss. En esta época de la humanidad, concentrarse es definitivamente un lujo. Desde que nos despertamos en la mañana hasta que caemos rendidos en la noche, estamos sometidos a una lluvia de mensajes y estímulos sin precedentes que incluyen la radio, el reproductor MP3, las noticias, la televisión, los videos en internet, el email directamente en el teléfono móvil, los SMS, los clientes de mensajería instantánea. Pare usted de contar. Nuestra capacidad de atención se ha disminuido a unos escasos segundos, prácticamente lo que dura un tráiler cinematográfico. Inclusive cuando parecemos estar escuchando a nuestro jefe mientras nos dice algo relevante para el futuro de la empresa y nuestro cargo, estamos pensando en 1000 cosas simultáneamente. ¿Habré cerrado bien la puerta del coche? ¿Envié aquel memo la semana pasada? ¿No es por estos días el cumpleaños de la tía Pepa? Lo más seguro es que no has terminado de leer esta página y ya tienes cierta paranoia relacionada con el tema. Pero antes de que dejes el libro a un lado, en este caso, audiolibro, para verificar el programa, o que programaste la TV para ver Lie to Me, date cuenta que la capacidad de mantener la total atención en lo que otra persona dice es una costumbre que ciertamente te será muy útil, no solo en el aprendizaje del lenguaje corporal, sino para tu vida. ¿Cuántos malentendidos y discusiones podríamos ahorrarnos diariamente tan solo escuchando detenidamente lo que nos dicen? De seguro recuerdas situaciones conocidas gracias a esta pregunta. Pero esa lección, para esa misma, voy a utilizar ingeniería inversa. Voy a demostrarte las claves que revelan que alguien está pendiente de lo que hablas y que te ha entendido. Son solo 3. Número 1. La cabeza se ladeará muy ligeramente, 1 o 2 grados. Número 2. Asentirá suavemente con la cabeza en uno que otro momento. Y número 3. Parpadeará. No puedo recalcar lo suficiente la importancia que tiene el demostrar tu absoluta y completa atención cuando te están hablando. La sensación de bienestar que producirás en las demás personas está plenamente comprobada científicamente y te ganarás la reputación de un o una
gran conversador o conversadora, simplemente por escuchar con atención. Tu reto de hoy será: realiza una estricta autoevaluación la próxima vez que estés hablando con alguien. De seguro, si empiezas a divagar pensando en las verduras que tienes que comprar en el mercado, verás que tu cuello se pone tenso y tu cabeza no asiente. ¿Sobre el parpadeo? Fíjate en los demás. El parpadeo es un reflejo necesario del cerebro para comparar la información que recibe con la que tiene almacenada. Durante ese brevísimo cerrar y abrir de ojos ocurre tal verificación. Si después de dar una explicación a una persona, esta mantiene sus ojos fijos en los nuestros y no parpadea, entonces no ha captado ni una sola palabra. Habilidades que adquirirás con este ejercicio: no solo descubrirás cuando no te están prestando atención, sino que te volverás un policía de tu propia concentración. Es una buena práctica aprender a escuchar a los demás. Rendirá sus frutos a lo largo del camino. Ya lo verás en las lecciones posteriores. Ahora, detente por un instante y presta atención. Te lo agradecerán. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 6. Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos. Indira Gandhi. De todas las manifestaciones gestuales en todo el mundo, el clásico apretón de manos es, sin duda alguna, el más universal de todos, socialmente aceptado en la gran mayoría de las circunstancias. ¿Cómo podemos equivocarnos cuando damos la mano? Y aunque no lo crean, cuán defectuosos son los apretones de manos que recibimos a diario. Si no, es cuando la mano está sudorosa y fría, está reseca o visiblemente sucia. Sí, me refiero a ese bigote que lucen las uñas de algunos. O si presenta ninguna fuerza, o está dispuesta a triturarnos los huesos. Hay 100 maneras distintas de echar a perder ese acercamiento. ¿Existirá una fórmula para el apretón de manos perfecto? Sí que la hay, pero no nos sirve de nada si no la traducimos a nuestra experiencia diaria, y es que uno de los ingredientes más importantes de ese saludo no tiene nada que ver con las manos. El contacto visual. Mantenerlo antes, durante y después del apretón es imprescindible. No importa de quién se trate ni las circunstancias, debemos hacerlo siempre. Pero, ¿cómo vamos a acertar nuestra mano contra la de la otra persona si le estamos viendo directamente a los ojos? Respuesta sencilla: no tenemos que hacerlo si nosotros extendemos la mano primero. ¿Quién? ¿Yo? ¿Extender la mano primero? Ni hablar. Quizá no seas tan tímido para decirme esto, pero estoy seguro que te preocupa un poco que te dejen con la mano extendida. Y por esto es costumbre que esperemos a que la otra persona tome la iniciativa. Pero esa iniciativa le otorga al otro o a la otra la imagen de proactividad y decisión y te deja a ti con la medalla de plata de la simple contestación del saludo. ¿Por qué no extendemos nuestra mano primero y así proyectamos una personalidad decidida y segura? Y así tampoco necesitamos romper el contacto visual. Tu reto de hoy será: aprende a dar la mano tú primero, sin romper el contacto visual. Si tus manos son sudorosas, mantén un pañuelo dentro del bolsillo del pantalón, saco o en tu bolso para secarla rápidamente ante la expectativa de una presentación o saludo. Verifica que tus uñas estén bien cortadas y limpias y una crema humectante nunca sobra. Unas manos bien cuidadas son una excelente estándar de higiene y profesionalismo. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Darás los primeros pasos para desarrollar seguridad en ti mismo y construir los cimientos de tu capacidad de persuadir y convencer. Hora de dar la mano. No olvides, tú primero. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 7. No miréis hacia atrás con ira,
ni hacia adelante con miedo, sino alrededor con atención. James Thorker. Recordarás que tu primera lección de todas se llevó a enderezarte, a colocar los ojos donde deben ir. Y la tercera te invitaba a observar a los demás de una manera intuitiva. Obviamente, si estamos aprendiendo a interpretar el lenguaje corporal, una de las destrezas más importantes que debes desarrollar es tu capacidad de observación. En esta lección aprenderemos un poco más sobre tu visión periférica. ¿Por qué es tan importante y cuál será el ejercicio que te ayudará a desarrollarla? Los ojos son una herramienta muy curiosa. A veces no entendemos para qué gozamos de un campo de visión tan grande, 180 grados de lado a lado y 100 en vertical, cuando generalmente empleamos a fondo solo una pequeña fracción del mismo. Entre las mujeres y los hombres hay cierta diferencia, pues aunque ambos tenemos globos oculares fisiológicamente similares, la forma como el cerebro masculino procesa la información es más limitada en panorámica que el femenino. En otras palabras, las mujeres tienen mejor visión periférica. De hecho, las estadísticas demuestran que una mujer tiene menos probabilidades de ser atropellada por un auto, precisamente por esta condición. Pero tanto hombres o mujeres debemos aprender a usar nuestra visión periférica con más frecuencia, ya que debemos observar a los demás. Quizá esto puede incomodarles un poco, a menos que lo hagamos indirectamente. ¿Cómo crees que podrías tener idea de lo que ocurre en todo un grupo a la vez? De la misma forma como lees sin tener que detenerte en letra por letra o palabra por palabra, de igual forma, tú puedes hacer un escaneo de tus alrededores sin tener que mirar fijamente a las personas. Tu reto de hoy será desarrollar tu visión periférica con un ejercicio muy sencillo. De seguro tienes una serie favorita o una película que te guste mucho, o quizás quieras ver un video en internet justo ahora. Cuando lo hagas, no mires directamente a la pantalla, sino que aléjate un poco y mira hacia otro lado en un ángulo de al menos 45 grados. Para hacer el ejercicio más fácil, coloca un objeto de alto contraste que te ayude a fijar los ojos. Habilidades que desarrollarás con este ejercicio. Al principio quizá te sientas un poco incómodo, pero verás que con solo 15 minutos, más bien dicho, diarios, te volverás más alerta de lo que ocurre a tu alrededor. Vamos a mirar de reojo para que no te descubran analizando a los demás. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 8. La pasión es una emoción crónica. Théodule Armand Ribot. ¿Seré muy gestual? ¿Muevo mucho las manos cuando hablo? ¿Es eso bueno o malo? Siento que la gente me nota nervioso o nerviosa cuando hablo. ¿Debo controlar mis gestos? Pocas preguntas son más frecuentes que estas cuando hablamos de kinésica. Y por supuesto, muchos piensan que al controlar tus gestos están coartando tu personalidad, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, piensa en dos escenarios. En el primero, estás exponiendo un proyecto a los directivos de la compañía donde trabajas, queriendo impresionarlos para que sea aprobado y quizá optar incluso a un ascenso. En el segundo, es el fin de semana y estás de barbacoa dominguera con tus amigos y unas cuantas cervezas. ¿El vocabulario y la actitud que uses en cada caso será el mismo? No lo creo. De esta manera, damos por tierra la hipótesis que afirma que controlar o modelar tu lenguaje corporal es cortar o coartar tu personalidad. En lo absoluto, ¿estás dejando de ser tú mismo al querer impresionar a tus jefes? ¿O lo haces con tus amigos? Nada de eso. Simplemente estás adaptándote a las situaciones. Y mira que en la vida nos tenemos que cruzar con muchas y diametralmente opuestas unas a otras. Así como controlas tu vocabulario y forma de expresarte, ¿por qué no controlar también tu lenguaje corporal?
El problema principal de todos nosotros es que, bajo determinadas circunstancias, nuestros gestos pareciera que se detienen por completo, mientras que en otras alcanzan movimientos casi frenéticos. Cuando estamos nerviosos o nos sentimos incómodos, ponemos una mano sobre la otra. Las metemos en los bolsillos, las colocamos tras la espalda, o inclusive las escondemos bajo los brazos cruzados, y cuando nos emocionamos demasiado al hablar, subimos el tono de la voz para hacernos escuchar por encima de los demás. Realizamos ademanes muy fuertes y amplios y buscamos que nuestra opinión sea captada. En ambos casos, nos enfrentamos a un desequilibrio. Debemos empezar a pavimentar la carretera de la persuasión. Una persona persuasiva no es ni pusilánime ni exaltada. Simplemente tiene la solución genial y nos la está ofreciendo. ¿Quieres empezar por convencer a los demás de tu punto de vista? Los gestos de velocidad moderada son la clave. Pero, ¿cómo los identificamos? Tu reto de hoy será aprender a reconocer la velocidad de tus propios gestos, de tu propia gestualidad natural, y posteriormente empezar a controlar la misma. El punto de equilibrio de cada persona es distinto y algunos somos más expresivos que otros. Todo depende de la situación y nuestro estado de ánimo. Debes precisar 2 fases: cuando te sientes nervioso y tus gestos se frenan, y cuando estás emocionado y pareces un mimo jugando ping pong. Solo entonces descubrirás tu punto medio, tu velocidad de persuasión. Menudo trabajo te espera este día. A identificar la velocidad de tus gestos. Venga. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 9. La personalidad de un hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna. Arthur Schopenhauer. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es nuestra fascinación con las pantallas gigantes? ¿Por qué crees que ver una película en un formato extra grande es mejor que uno pequeño? Obviamente es el aspecto de la inmersión. Mientras un estímulo abarca más espacio de nuestro campo visual, será más impactante y más fácilmente recordable. Algo parecido sucede con las plumas de pavo real. Las utiliza para abarcar más espacio en el campo visual de la hembra, no solo usando su vistosidad, sino acaparando su atención por el volumen. ¿Podremos nosotros hacer algo parecido? Claro que sí. Imagínate que estás leyendo un cómic de Superman, y cuando llegas al final, ves en el último cuadro al hombre de acero triunfante. ¿Recuerdas su pose típica? Claro, de pie con el pecho afuera y las manos apoyadas en las caderas. ¿Ves lo que ocurre con los codos? De esa manera, su torso se ve más heroico y abarca más espacio de lo normal. ¿Alguna semejanza con los ejemplos anteriores? Tampoco creas que te voy a pedir que asumas esta posición todo el día. Se vería un poco raro. Y por algo, tanto los escritores de cómics y el pavo real guardan esas manifestaciones corporales para momentos especiales. Se utilizan para hacer énfasis en la propia personalidad, en la actitud, en tu carácter. ¿Crees que sería beneficioso hacerlo todo el tiempo? Por supuesto que no. Nuestra imagen se gastaría demasiado rápido. Mejor que eso, podría ser hacerlo con un solo codo a la vez, mientras gesticulamos con la mano. Inclusive podemos asumir esta postura sentados. A mayor espacio visual, mayor dominio. Tu reto de hoy será: estamos acostumbrados a cruzarnos de brazos cuando queremos ser enfáticos y expresar que no pensamos cambiar de opinión. Pero mucho mejor que eso es asumir de manera relajada una postura donde uno de tus codos, o ambos, sobresalgan un poco. Te verás más seguro de ti mismo y tu interlocutor no se pondrá a la defensiva. Más bien, lo intimidarás un poco.
Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Una postura natural no tiene por qué ser sumisa. Acostúmbrate a separar los codos del cuerpo. No es que quieras hacerte notar, es que quieres reforzar tu personalidad. En lo que respecta a la intensidad, recuerda que si ambas manos están en la cadera o ambos codos están totalmente hacia afuera, puedes verte incluso amenazante. No olvides practicar en el espejo. Y casi se me olvida un último detalle. Si metes las manos en los bolsillos del pantalón, romperás el efecto por completo. Hazte notar, no pases desapercibido. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 10. Uno tiene en sus manos el color de su día, rutina o estallido. Mario Benedetti. Es increíble de cuántas formas distintas movemos las manos diariamente mientras nos expresamos verbalmente. ¿Cuántos gestos hacemos diariamente? Nadie puede saberlo, pues todo depende de cuál sea nuestra personalidad gestual. Algunas personas gesticulan mucho con sus dedos y palmas, y otras son realmente parcas en su expresión manual. Pero lo que realmente nos interesa es identificar los 3 tipos principales de movimientos de las manos. Ilustradores. Son aquellos que apoyan la conversación y transmiten ideas de manera natural con un flujo continuo. Por ejemplo, si decimos que alguien solía ser muy gordo, quizá coloquemos los brazos como abrazando un tónel imaginario, o describamos a una persona muy alta alzando una mano y viendo hacia arriba. Fácil, ¿verdad? Es muy difícil clasificarlos y es muy común ver un discurso político donde el orador tiene ilustradores a destiempo, pues no se ha preparado lo suficiente para transmitir esa naturalidad. Manipuladores. Estos gestos son absolutamente innecesarios, superfluos y disruptivos. En vez de apoyar el discurso, lo interrumpen y lo atropellan. Podría decirse que son las muletillas de la conversación, como por ejemplo rascarse la nariz, las orejas, estirarse los puños de la camisa, sacudirse una pelusa imaginaria del saco, pasarse la mano por el cabello. En fin, generalmente irán acompañados de palabras como pues son un indicio de 2 cosas. Número 1, somos inseguros de lo que expresamos, ya sea por nervios o porque no dominamos el tema. Y número 2, la situación implica un fuerte vínculo emocional hacia nosotros. Es poco probable que manifestemos manipuladores si nos preguntan por una dirección que conocemos bien. Los emblemas. Son gestos que tienen un significado preacordado por una cultura en particular. Por ejemplo, la señal de OK con el pulgar arriba. No recomiendo utilizarlos mucho, pues con inusitada frecuencia su significado de una cultura a otra puede ser muy distinto, e incluso ofensivo. Clasificar los emblemas y su significado en cada país llevaría un libro entero. Tu reto de hoy será identificar a lo largo de este día si los gestos que utilizan son ilustradores, o tú mismo utilizas son ilustradores, manipuladores o emblemas. ¿En qué momento los utilizas? Te darás cuenta que los ilustradores surgen naturalmente cuando estás convencido de lo que estás hablando. Los manipuladores aflorarán debido al nerviosismo de cualquier intensidad. En cuanto a los emblemas, simplemente trata de no abusar de ellos, ¿ok? Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Aprenderás a identificar qué situaciones te ponen nervioso y por qué, y comenzarás a controlar tus manipuladores, lo cual pondremos a prueba muy pronto. Mientras más ilustradores usamos, más seguros nos vemos. Lenguaje corporal en 40 días. Capítulo 2. La química de la comunicación silenciosa.
Felicitaciones por completar el primer capítulo. Estoy seguro de que te has divertido mucho con los ejercicios que te he propuesto, y ya empiezas a notar un cambio no solo en tu actitud, sino en los demás. Acabas de darte cuenta que tu personalidad modela a tu entorno. ¿Has escuchado la famosa frase, para cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo? Ya ves por qué es tan cierta. El primer capítulo ha sido un calentamiento. Has aprendido a volverte más sensible e interactuar mejor con tu entorno. Destrezas que permanecían dormidas en ti hasta que decidiste el redescubrirlas. ¿Cómo podrías interpretar el lenguaje corporal en otros cuando estás tan acostumbrado desde hace años a confiar exclusivamente en las palabras? Si bien 10 días son pocos para desperezar esas habilidades, ¿estás listo o lista para ver un poco de teoría en el capítulo que sigue y aprovecharla de una manera muy práctica? Vamos, que lo mejor está por comenzar. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 11. El verdadero significado de las cosas se encuentra al decir las mismas cosas, pero con otras palabras. Charles Chaplin. ¿Recuerdas la lección 3, en la que aprendiste a observar tu entorno de manera general? Espero que lo hayas practicado varias veces, pues hoy vamos a dar un paso adelante en esa dirección. Vamos a descubrir que el lenguaje corporal, al igual que la palabra, tiene semántica propia. No hay mejor forma de ilustrarlo que recurriendo al ejemplo de la palabra llama. ¿Qué imagen mental te formas cuando la lees? ¿Te imaginas una fogata? ¿O acaso el animal oriundo de Perú? ¿O quizás recordaste que tienes que hacer una llamada telefónica? No hay duda de que el contexto tiene una influencia directa sobre el significado de estas palabras. Y en el lenguaje corporal ocurre exactamente igual. Pero para poder tomar conciencia del contexto kinésico, debemos recurrir a estos particulares que mencionamos en la sección mencionada más arriba. Estoy hablando de los gestos per se. Ahora, no se trata de confiar únicamente en las expresiones faciales ni en las manos, o incluso en la postura. Tenemos que seguir un orden lógico que nos permita organizar la información que recibimos y para ello analizaremos en orden 7 factores: situación, ambiente, proximidad, postura, ademanes, volumen y expresiones faciales. La situación clasifica la razón directa por la cual se establece la comunicación. Por ejemplo, en un interrogatorio policial, o dos personas hablando, tomándose un café. En este caso nos preguntaremos por qué se realiza la interacción. El ambiente nos arroja luces sobre las condiciones físicas de la comunicación. ¿Hay mucho ruido de tráfico o personas? Eso puede condicionar la proximidad. ¿La iluminación es suficiente o pobre? ¿Hace calor o frío? Repasar estos factores antes de proceder al análisis kinésico es crucial. La proximidad, o proxemia, como veremos más adelante, nos obliga a precisar la distancia entre ambas personas, la cual es condicionada por la situación y el ambiente. La postura nos indicará la incomodidad o relajación de quienes hablan. Si hay predisposición en los mismos, por ejemplo, si parece que se alejan entre sí, o su emoción e interés, si se acercan. Los ademanes te recordarán la lección número 10. Apreciamos ilustradores, manipuladores o emblemas. Y el volumen y las expresiones faciales. Debido a su especial dificultad para precisar en tiempo real, las analizaremos un poco más adelante. Tu reto de hoy será analizar los 5 primeros factores: situación, ambiente, proximidad, postura y ademanes, en un mínimo de 4 escenarios distintos. Te recomiendo usar lápiz y papel. Habilidades que adquirirás con este ejercicio.
empezarás a jerarquizar los factores involucrados en la comunicación no verbal y a interpretarlos sobre la marcha. Nunca pierdas la noción de todo lo que ocurre a tu alrededor. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 12. Quien no comprenda una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Proverbio árabe. Una de las primeras lecciones que aprendemos acerca de los perros que nos encontramos en la calle, que no conocemos y que se ven amenazantes, es que debemos preocupar alterarlos lo menos posible. Por una parte, nos sugieren no sonreír, pues el mostrar los dientes es una clarísima provocación en el reino animal, y tratar de voltear hacia otro lado, sin perder de vista al can. Esta preprogramación, contacto visual amenaza, muy útil en los casos arriba expuestos, lamentablemente interfiere con nuestras relaciones diarias. La timidez y las ansias de pasar desapercibidos generalmente nos llevan a eludir la mirada de los demás. La pena de invadir su espacio, amenazar su intimidad o inclusive entrometernos en sus pensamientos. En la mayoría de los casos, un cruce de miradas entre dos extraños tiende a romperse enseguida, debido a ese prejuicio impuesto por un inadecuado condicionamiento. ¿Sabías que el cerebro humano dispone de un tablero de circuitos especializado en reconocimiento de rostros? De ahí que esa nube que vemos en el cielo se nos parece muy parecida a la tía Pepa, y aquella de más allá a Beethoven, y entre las dos vemos a un dragón congelado en pleno bostezo. La síntesis. Si nunca has tenido problemas para establecer contacto visual, esta vez hazlo conscientemente. Y si siempre te ha costado establecer ese puente entre tus ojos y los de tu interlocutor, busca un punto sobre el puente de la nariz, entre ellos, donde puedas fijar la mirada. Verás, con un poco de esfuerzo, que tampoco es tan difícil. Tu reto de hoy será duplicar la frecuencia con la que miras a las personas a los ojos. Si eso no es un problema para ti, entonces hazlo conscientemente. Empieza a detallar los movimientos de las pupilas y crea un perfil. ¿Son movimientos pausados o erráticos? ¿Constantemente gira sus ojos a otro lado? ¿Los párpados caen un poco o están totalmente abiertos? Trata de hacerte todas estas preguntas. Claro, sin perder el hilo de la conversación. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Por una parte, te acostumbrarás a mantener la mirada en los ojos de otra persona. Debes poder hacer esto sin sentir ningún tipo de incomodidad. Cuando lo logres, empieza a detallar la forma, movimientos y características de los ojos. Como un beneficio adicional, tu capacidad de atención se potenciará, pues aprenderás a concentrarte en los rostros de las personas. No lo olvides, directo a los ojos. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 13. Hay personas que empiezan a hablar un momento antes de haber pensado. John de la Bruyère. ¿Podría existir un momento de mayor tensión emocional en un marco profesional que una entrevista de trabajo? Esa incertidumbre que tenemos del veredicto. ¿Qué podría inclinar la balanza a nuestro favor? Nos aseguramos de tener un resumen curricular completo y ordenado. Somos puntuales, una vestimenta impecable. Y nos dejamos llevar por los nervios, en el momento en que precisamente deberíamos mostrarnos más calmados y en perfecto dominio de la situación. Uno de los ingredientes que empeoran la situación es el hecho de estar sentados. Ergonómicamente, sentarse no es un acto particularmente natural, y es por ello que estar en esa posición por muchas horas no es nada beneficioso para el organismo. Y dicho sea de paso, coarta nuestra facultad de expresarnos.
Muchas personas demuestran una excesiva ansiedad mediante la vibración o agitación constante de las piernas, lo que redunda en aún mayor preocupación por pensar en controlarlas, cosa que no ocurriría si estuviésemos de pie. Pero gran parte de las conversaciones que consideramos importantes se dan en esta postura. De hecho, es muy poco común que nuestro jefe, por ejemplo, nos exponga una idea crucial de pie. Lo más seguro es que nos invite a sentarnos, pues de esa manera podemos prestarle nuestra total atención. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando estamos sentados? ¿Habrá una manera correcta? Aunque no hay una fórmula específica para cada quien, existen 2 reglas sencillas que deberíamos respetar siempre. La primera, las piernas siempre deben estar relajadas. Claro está, tampoco es que vamos a subirlas sobre la mesa. Y la segunda, nuestro calzado no debe mostrar la suela hacia la persona con la que hablamos. Nada complicado. Hasta que nos damos cuenta que en situaciones de tensión colocamos las piernas de la manera más recta posible, con los pies firmes sobre el suelo. ¿Quién puede estar cómodo así? Lo mejor es cruzar una pierna sobre la otra. Pero si seguimos la segunda regla, debemos tener cuidado de girar sutilmente para no agredir psicológicamente a nuestro agresor con la suela del zapato. Por cierto, nuestro calzado es símbolo de poder, por lo que orientarlo hacia la persona con la que hablamos puede ser interpretado inconscientemente como dominio u opresión hacia ella. A lo largo de una entrevista, es común que demostremos, tanto ilustradores como manipuladores, y que los músculos de nuestra boca estén más tensos que de costumbre, con la consecuente pérdida de fluidez verbal. Otro punto importante a considerar es la profusión de manipuladores que podemos desplegar por la ansiedad que nos produce estar sentados de forma incorrecta. Verás que cuando aprendas a sentarte de una manera relajada y confiada, podrás expresarte mejor y tendrás un mejor dominio de la situación. Por cierto, si tienes que cambiar la pierna que cruzas por encima, recuerda girar sutilmente para evitar la agresión arriba descrita. Tu reto de hoy será: aprende a tomar conciencia de la manera como te sientas. ¿Te sientes relajado? ¿O cómodo? ¿O todo lo contrario? Es muy probable que te cueste al principio, pues generalmente no nos enseñan a proyectar nuestra personalidad en esa posición. Casi todo se orienta a ser poderosos cuando estamos de pie. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Podrás sentirte más confiado en situaciones de estrés y donde tengas que convencer a alguien de tus propias ideas y opiniones y tengas que estar sentado. Recuerda que la manera como controlas tus piernas es el primer paso para controlar la situación. Por cierto, ¿cómo estás sentado ahora? Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 14. El segundo es el primero de los perdedores. Ayrton Senna. Empecemos esta lección con una sencilla pregunta. ¿Por qué nos comunicamos? La respuesta no es difícil de enunciar. Porque tenemos una necesidad. Mas sí cuesta un poco explicarla. ¿Necesidad de qué? La versión más sencilla de este problema es solicitar algún tipo de información, quizás una dirección, un número de teléfono o un correo electrónico, todas de fácil respuesta, pues no existe un compromiso emocional en ninguna de las partes. Pero, ¿qué pasa si tenemos que determinar si alguien miente acerca de un crimen? ¿Creen que será igual de sencillo? En uno u otro caso asumimos que quien rompe el hielo tiene la necesidad de cierta información, y la persona que responde está brindando, quiéralo o no, los datos buscados. En otras palabras, quien responde tiene el dominio de la conversación, pues es quien últimamente decide si ésta progresa o no. Esta dinámica es muy sencilla de comprender.
hasta que nos damos cuenta que en la persuasión y la seducción el proceso es al contrario. Quien rompe el hielo crea un factor de dependencia hacia sí mismo, al punto que es capaz de no solo originar la conversación, sino de determinar qué rumbo llevará. Al principio tomamos en cuenta técnicas muy sencillas como realizar preguntas abiertas a las que no nos puedan responder, con un simple sí o no, pero enseguida nos damos cuenta que no solo se trata de motivar a nuestro interlocutor a expresarse, sino a hablar de lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces hemos querido sacarle información a alguien sin que se dieran cuenta? Más allá de usar la hipnosis o algún otro recurso poco ético, una de las formas más sencillas es simplemente preguntar primero. En este proceso, nos hemos tomado un ingrediente crucial, y es el causante de que tantas conversaciones queden en el aire. Tenemos que determinar qué es lo que queremos obtener de la conversación. Ya sea el número telefónico de la persona, la razón por la cual se encuentra en determinado lugar, o quizá convencerlo de que nos ayude en tal o cual tarea. Lo primero que necesitamos como desencadenadores de la comunicación es un objetivo claro. ¿Pero por qué es tan importante? Imaginen que empezamos una conversación con algunos de los peores encendedores que existen. Hablar del clima, del gobierno o de la economía. Quizá podremos iniciar un intercambio de ideas, pero ¿qué vamos a obtener de él? ¿Cómo vamos a ir al grano? ¿O enfocar el tema que en realidad queríamos tratar? A todos nos incomoda mucho que alguien comience a hablarnos de un tema y súbitamente, a mitad de conversación, se cambie el tema a un punto que, obviamente, era la primera intención de la persona. ¿No les incomoda esto? Es mucho más auténtico que desde el principio enfoquemos nuestros argumentos desde el tema que estamos indagando, y con eso obtendremos dos beneficios. Primero, tomaremos a nuestro interlocutor por sorpresa. Aunque no lo crean, esto no es un punto negativo, y por otra parte, no lo someteremos al incómodo cambio de tema en la conversación. Tu reto de hoy será iniciar una conversación con un perfecto extraño, aun cuando te resulte incómodo por timidez, buscando obtener una información concreta. Si es posible, graba tu voz, por supuesto sin que la otra persona lo note, para que luego te escuches y determines cuál era tu actitud, vacilante o decidida. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. No solo empezarás a desenvolverte mejor, aprenderás a ir al grano en una conversación, lo que te ayudará a desarrollar una imagen de poder y persuasión. No importa si te parece fácil o difícil, siempre puedes ser más seguro. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 15. El que ostenta el poder es siempre impopular. Benjamin Disraeli. En Japón tienen una costumbre muy arraigada con respecto a las tarjetas de presentación. Son consideradas una extensión de la persona, y por lo tanto cuando te la ofrecen, debes recibirla con ambas manos. La respectiva reverencia dependiendo del rango de tu interlocutor, y nunca guardarla inmediatamente. Es como se te están otorgando un regalo valiosísimo y realmente muy delicado. El problema de esta excesiva formalidad es que está acompañada de un trato excesivamente frío y desprovisto de emoción, el cual es una de las características de la diplomacia. Pero ¿dónde dejamos la persuasión y el poder? Cuando vamos a persuadir, no podemos ubicarnos de igual a igual con quien vamos a tratar de convencer. Debemos demostrarle que, al menos desde el punto de vista profesional, tenemos más experiencia y trayectoria en el campo que ella. Si no crees que esto sea necesario,
Debes recordar que una imagen de poder es mucho más propensa a persuadir que una común y corriente. Ahora, esta actitud que debemos desarrollar no tiene nada que ver con la arrogancia de un jefe o un superior que está convencido de que solo por ello puede dominarnos. Piensa más bien en un experto en un área determinada, y repito, es solo cuestión de actitud. Si vas a vender materiales de construcción, no vas a aparentar ser un vendedor más, del montón. Vas a demostrar con tu imagen que eres un experto en el área. De esta manera no estarás vendiendo productos, sino soluciones, que es en realidad lo que la gente necesita cuando compra algo. Aun cuando la mayoría de los vendedores aficionados no entiende este punto. En Occidente, una persona de poder asume que todos la conocen. Puede parecer prepotente y egocéntrico, pero una imagen de poder se compone de dos ingredientes bastante discordantes: el encanto y la lejanía. Cuando hablo de encanto, es la facultad de agradar, mas no empalagar. Con respecto a la lejanía, es no parecer demasiado cercano a quienes quieres persuadir, pues esto te restará profesionalismo. ¿Cómo podemos enviar ambos mensajes a la vez? Muy sencillo, con una sonrisa auténtica y un rostro impasible. Ese es el gran secreto de la Mona Lisa. La combinación de esa sonrisa franca con un semblante pensativo. Las personas encantadoras tienen ese magnetismo que va más allá de cualquier presentación y que hace innecesaria cualquier formalidad superflua. Combinado con un rostro sereno y gestos moderadamente lentos, proyectará la imagen de experto que necesita para persuadir. Haz un sencillo ejercicio. Cubre primero los ojos de la Mona Lisa y trata de determinar la emoción que expresa su boca. Luego, haz exactamente lo mismo con sus ojos. ¿Notas alguna contradicción? Otro punto importante es la voz. No debemos parecer demasiado emocionados al hablar. Quien tiene la razón y la verdad está convencido de ello y no tiene que recurrir a reforzarla hablando de más o más alto de lo normal. Tu reto de hoy será: aprende a combinar estos 4 ingredientes: una sonrisa franca, un semblante sereno sin muchas expresiones faciales, unos gestos manuales de amplitud y velocidad moderadas y pronunciar y articular correctamente las palabras en un tono de voz claro. Practica con un amigo o amiga, retándole o relatándole más bien una anécdota o una película que conozcas bien. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Desarrollarás una imagen de profesionalismo y de experto, cualidad que pocas personas tienen de manera auténtica. Inclusive los verdaderos expertos en un área a veces se muestran inseguros o taciturnos al hablar. ¿Es eso lo que quieres proyectar? Recuerda la palabra clave: serenidad. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 16. Corre el riesgo de ser diferente, pero sin llamar la atención. Paulo Coelho. Si tuviésemos que escoger entre las formas más directas de crear empatía en los demás, esa sintonía armónica que crea un puente social positivo entre las personas, de seguro pensaríamos en la sonrisa. ¿Qué mejor forma de demostrar buena voluntad? Tanto que hemos hablado hasta ahora de este gesto universal, no podríamos equivocarnos con ella, ¿verdad? Pero existe una forma aún más efectiva de crear ese enlace: tocar a las personas. Evolutivamente, el contacto físico tiene prevalencia sobre la sonrisa en ese aspecto, pues el tacto es un sentido desarrollado durante millones de años previo a la vista, y la sonrisa es exclusiva de los seres humanos. Cuando nacemos, ¿qué creen ustedes que necesitamos más? ¿Que nos sonrían o que nos abracen? Pero tan fuerte es el efecto del toque que muchas personas pueden considerarlo incómodo o incluso ofensivo. Hasta un leve tropiezo usualmente desencadena un formal disculpe.
¿Cómo podemos entonces utilizarlo efectivamente? La palabra clave es sutileza. Primero que nada, un ejemplo de contacto físico ya lo estudiamos, el apretón de manos, el cual, por supuesto, ameritaba una lección particular. Debemos añadir a nuestro repertorio el toque de la parte superior del brazo. Este acercamiento estratégico vamos a realizarlo con sumo cuidado, siguiendo las directrices. Mantendremos el contacto visual mientras llamamos a la persona por su nombre. Y utilizaremos, ojo con esto, únicamente las puntas de los dedos índice, corazón y anular en la mano relajada. ¿Por qué solo las puntas? Porque debemos dejar solo la sensación de tocar. Esto es especialmente delicado si la persona tiene la piel descubierta. Nunca ejercer presión con los dedos ni mantener el contacto por más de una fracción de segundo. Y el llamar a una persona por su nombre, mientras la vemos con los ojos, es crucial. ¿Ven que la cosa no es tan fácil como pintaba al principio? Un dato importante: el gesto se verá terriblemente artificial si no nos acercamos lo suficiente a nuestro interlocutor. Nuestro brazo debería doblarse 90 grados para que nos veamos naturales. Podemos incluir una leve inclinación de la cabeza. El sentido del tacto es, evolutivamente, el que tiene mayor efecto en nuestras emociones. Tu reto de hoy será: acércate lo suficiente a alguien como para tocarlo usando este procedimiento. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Desarrollarás una imagen de confianza sin dejar de ser formal, condición indispensable para desarrollar una imagen poderosamente persuasiva. Acércate y toca. Recuerda, muy sutilmente. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 17. Optimista es quien mira tus ojos. Pesimista es quien mira tus pies. Gilbert Keith Chesterton. Ha pasado algún tiempo desde la lección número 12. Aprendiste a mantener el contacto visual con los demás. Espero que no lo hayas olvidado, y más aún, que lo hayas practicado. Ese es el momento en el que verdaderamente te dedicarás a observar los movimientos con los ojos. De seguro pensarás que voy a exponerte cuáles son los ángulos visuales, auditivos, kinestésicos de la vista, ¿cierto? Te voy a complacer. Si la vista se dirige hacia arriba, estamos recurriendo a la memoria visual. Si es a los lados, a la auditiva. Y si es hacia abajo, a la sinestésica. Si los ojos se orientan hacia su derecha, está usando creatividad, y hacia la izquierda, su memoria y experiencia. ¿Contento? Lo cierto es que, sin una cámara de alta velocidad, apuntando directamente a la cara y viendo muchas veces la grabación de una conversación, es posible sacar provecho de esos cuadrantes. En realidad, nunca serán del todo concluyentes al final del día. Entonces, ¿de qué nos sirven en una conversación casual? Lo mismo me pregunto yo, pues no solamente estoy harto, sino es difícil precisarlos. Duran escasas fracciones de segundo y ocurren uno detrás del otro sin aviso. ¿Y qué pasa con los que son cortos y rápidos, contra los largos y profundos? Para volverse loco. Creo que sería más fácil aprender a contar cartas en el blackjack. Por ahora, solo concéntrate en la manera, con los ojos, en cómo estos oscilan cuando una persona está recordando un dato o está respondiendo a algo que le causa cierta emoción. ¿Qué significa cada cuadrante? Refiriéndonos por cuadrantes las áreas a las que diriges tus ojos. Bueno, el número 1, la esquina superior derecha, el cuadrante visual creativo,
sirve para formarse una imagen mental. El cuadrante número 2, superior centro, es visual, pero es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia arriba. El cuadrante número 3 es visual, superior izquierdo, recuerdo, tratas de rememorar la imagen de algo que ya conoces. El cuadrante número 4, el cuadrante medio derecho, es auditivo, creativo, te imaginas un sonido. El cuadrante número 6, centro izquierdo, auditivo, recuerdo, rememoras un sonido conocido. El cuadrante número 7, inferior derecho, kinésico, creativo, piensas en las consecuencias de lo que estás a punto de decir. El cuadrante número 8, inferior centro, kinésico, pero es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia abajo. Y el cuadrante número 9, inferior izquierdo, kinésico, recuerdo, rememoras sensaciones. Piensa en los ojos como un teclado telefónico, te será más fácil recordar las reglas de esta manera. Tu reto de hoy será: toma conciencia del estilo de los movimientos oculares de cada persona. Algunos te mirarán fijamente, otros simplemente deambularán su atención por toda la sala. Ten en cuenta que estos patrones están directamente conectados con la programación cerebral, así que primero debes conocer bien cómo mira la persona antes de poder sacar conclusiones. Recuerda, está muy pendiente de los cambios. Habilidades que obtendrás con este ejercicio. Aprenderás a determinar si una persona se siente comprometida con lo que está respondiendo, si duda o se ve insegura, pues simplemente por el hecho de observar cómo reaccionan las miradas, te acostumbrarás a identificarlas dentro del contexto general de la conversación. ¿Qué significa todo esto? Que no vas a estar como un robot tratando de precisar si vio hacia abajo, hacia la derecha, sino que vas a entender la mirada de una persona cuando está recordando un dato, si se siente verdaderamente emocionada o si está mintiendo. ¡Adelante! Olvídate por un momento de tantas reglas, cuadrantes y datos. Simplemente observa detenidamente los movimientos de los ojos. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 17. Hablar bien es un arte, así como escuchar bien. Epícteto de Frigia. En una famosísima investigación realizada en la UCLA por Albert Mehrabian, se llegaba a la conclusión que la comunicación es un 7% verbal, un 38% nuestro tono de voz y un 55% nuestros gestos. Esos porcentajes parecen demasiado exagerados como para ser ciertos, y en realidad es que no lo son. El mismo Mehrabian ha explicado hasta el cansancio que el estudio se basó únicamente en palabras aisladas y desprovistas de toda emoción, el cual obviamente es un ingrediente crucial en la comunicación, mientras se observaba solo los rostros de las examinadas, quienes curiosamente fueron solo mujeres. El caso es que estos datos han sido expuestos una y otra vez en no pocos libros como absolutos, cuando no es así. Pero aunque no podamos precisar de manera matemática la importancia de cada aspecto de la comunicación, una cosa sí es segura: el paralenguaje, o el tono de la voz, juega un papel importantísimo. Cuando hablamos, en el cerebro actúan dos centros principales, el que se encarga de servir las palabras en el andén de su salida, y el que efectivamente lleva a cabo la operación de expresarlas. Digamos que te hacen una pregunta realmente sencilla: ¿cómo te llamas? O te preguntan sobre una dirección. El proceso en este caso no tendría mayor inconveniente, pero
¿Qué pasaría si nos preguntan qué almorzamos el miércoles de la semana pasada? En ese caso, la central del andén no puede cumplir con su cometido porque no tiene a la mano la información solicitada. En un tercer escenario, un poco más complejo, es cuando no podemos expresarnos, pues el cerebro está ocupado pensando en las implicaciones de nuestra respuesta. En otras palabras, si estamos mintiendo o si estamos creando un cuento sobre la marcha, no podremos expresarnos con la fluidez de siempre. El paralenguaje es el complemento perfecto de los gestos cuando nos expresamos. Existe un ejemplo aún más útil, que ocurre cuando el andén recibe la información, pero una de las palabras viene con un defecto. No creemos en lo que estamos diciendo. Cuando vamos a pronunciarles en voz alta, ese defecto produce una dramática caída en el tono de nuestra voz, y aunque muchas veces es casi imperceptible, con un poco de práctica y algo de sentido común, no será difícil detectar cuando tan solo una palabra en una frase tiene un volumen distinto de los demás. Si escuchamos la frase, en la reunión estuve con López, Rodríguez y Fernández, nos daremos cuenta de que hay un inconveniente con Fernández. Quizá tuvo que retirarse temprano, quizá llegó muy tarde, o incluso es falso que estuvo allí. Hay una gran ventaja de aprender a detectar esos cambios en la voz. A diferencia de las expresiones faciales, los gestos manuales y las posturas del cuerpo son mucho más difíciles de esconder o disfrazar, y dado que acompañan directamente a la parte verbal del discurso, la cual estamos acostumbrados a escuchar desde hace años, se hace más fácil hacer un puente entre sonido y verbo en tiempo real, sin tener que recurrir a una grabación. Tu reto de hoy será, cuando estés escuchando a alguien, trata de asignar mentalmente valores de entonación a las frases que utiliza. ¿Modula correctamente las palabras? ¿Cómo es el volumen de su voz? Habilidades que adquirirás con este ejercicio. A medida que empieces a reconocer las características sonoras de la voz, podrás determinar cambios en palabras individuales. Cuando eso pase, sabrás que algo raro ocurre. Atento a lo que te dicen y cómo lo dicen. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 19. Los pensamientos son como los hombres. Mientras mejor es su vestimenta, mejor se presentan. Conde de Chesterfield. Pocas palabras suscitan opiniones tan dispares como moda. Algunos la condenan como frívola, otros viven pendientes de las últimas tendencias, y nadie duda que es un movimiento importantísimo, no solo a nivel de estético, sino económico. La manera como nos mostramos al mundo es innegablemente importante, y a pesar de ello, nunca nos enseñan cómo hacerlo correctamente. Más aún, en ocasiones, casi pensamos en que ir a la moda es coartar la individualidad misma del sujeto. Si definimos el término como un lineamiento masivo que imponen unos cuantos expertos, entonces estoy de acuerdo con que no es bueno homogeneizar los gustos de las personas. Pero si vamos un poco más allá y pensamos en el término imagen, empezaremos a entender un poco mejor a dónde queremos llegar. ¿Por qué los museos se esmerarán tanto en presentar de la manera más espectacular posible las obras que ostentan? Obviamente, si de por sí son cuadros célebres pintados por geniales artistas, no deberían tener mayor cuidado al colocarlos. Un Velázquez seguiría siendo un Velázquez aunque esté en una sala pobremente iluminada, ¿verdad? Trato de ilustrar mi punto dándote a entender que un punto fundamental de la persuasión y la seducción es tu apariencia. No me refiero a los cánones de belleza que cumplas o dejes de cumplir, ya hablaremos de eso más adelante, sino si eres capaz de escoger la vestimenta adecuada para cada ocasión. Allí vamos de nuevo, con el escollo de la personalidad. Mi imagen soy yo. Yo soy auténtico y por lo tanto no tengo que cambiar nada. Bueno,
Creo que necesitamos un ejemplo un poco más gráfico. Imagínate dos escenarios. En uno, eres invitado a dar un discurso sobre un área innovadora en la que eres experto. En el otro, es un domingo en la playa con tus amigos, donde estarás totalmente relajado, en parte gracias a la cerveza. ¿Acaso usarías el mismo vocabulario y actitud en cada caso? No lo creo, y estoy seguro que muy pocas personas me discutirían esta afirmación. Si comprendes la diferencia entre ambos escenarios a nivel verbal, ¿por qué crees que tu aspecto no debe ajustarse también? Esa es la razón por la que vemos profesionales que se visten prácticamente igual para cualquier ocasión, escogiendo una camisa, unos vaqueros y un saco sport. En el caso de los caballeros, para literalmente todos los escenarios, menos el de la playa, claro está. ¿Crees tú que si un posible ascenso estuviese en juego, no tratarías de hacer un pequeño esfuerzo por vestirte mejor? Recuerda que no se trata de ir en contra de tu personalidad, o tratar de aparentar a alguien que no eres. Se trata de que tu imagen cumpla con ciertos parámetros de pulcritud y armonía de color. Aunque un libro no puede ser juzgado por su portada, esta definitivamente debe ser lo suficientemente espectacular para reflejar el contenido. Tu reto de hoy será empezar a tomar conciencia de tu manera de vestir y, si es posible, consultar a un o una experta en la materia. Tan importante como tu actitud y tus palabras es la manera como te presentas. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Sin mencionar el obvio empujón que un mejor guardarropa puede darle a tu motivación, al estar consciente de tu higiene personal y tu aspecto, cuando no es un requerimiento, te dará la tranquilidad y seguridad que necesitas cuando sí lo sea. No dejes que tu vestimenta distraiga a los demás de lo que verdaderamente importa. Tú, por supuesto. Lenguaje corporal en 40 días. Lección número 20. No somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ella. George Bucay. Siendo Paul Ekman el científico más relevante a nivel mundial en el campo de las microexpresiones, es digno de aclarar que estas manifestaciones emocionales en nuestros rostros están profundamente impresas en nuestro bagaje genético. Ekman lo confirmó adentrándose en lo más profundo de la selva de Nueva Guinea, donde existen tribus que no han tenido contacto alguno con el mundo occidental y aún no conocen las telenovelas. A través de su experiencia con estos aborígenes, logró confirmar la existencia innata de 7 emociones básicas, a saber, alegría, tristeza, rabia, asco, sorpresa, miedo y desprecio. Un estudio profundo de las microexpresiones está más allá de una sola lección. Inclusive un volumen completo se quedaría corto. Considerando que, gracias al sistema de clasificación de expresiones faciales, FACS, por sus siglas en inglés, es posible identificar más de 10.000 combinaciones distintas de las llamadas unidades de acción, AU, en las que se subdividen los movimientos de los músculos del rostro. Una tarea de semejantes proporciones lleva años, incluso décadas. Aún para los investigadores más dedicados, el mismo Ekman lleva 60 años estudiándolas y afirma que todavía le queda por aprender. Así que, ¿cómo podemos los simples mortales aprovecharlas en un tiempo prudente? La respuesta es sencilla, concentrándonos en la más útil de todas, la sorpresa. La expresión de sorpresa es una de las más fáciles de ubicar. Casi podrás ver toda la circunferencia superior del iris, el área coloreada alrededor de la pupila. La mandíbula se tensa y la boca se relaja, abriéndose un poco. ¿Por qué sorpresa? No es una pregunta retórica.
Porque si lo que nos interesa es poder precisar emociones fugaces y contenidas, debemos tomar en cuenta que la sorpresa es reprimida de un 15 a un 38% más que sus hermanas emocionales. Es solo cuestión de lógica y sentido común. Es rarísimo que una persona contenga la felicidad, al igual que será difícil recordar la última vez que vimos a alguien reprimir su rabia. Unos ojos más brillantes de lo normal, unas comisuras de los labios torcidas hacia abajo delatan la tristeza. Mientras que es clásica la media sonrisa que acompaña el desprecio. Con el asco y el miedo, ocurre un fenómeno particular. Han sido cronometradas con las más fugaces de todas. Y a menos que filmemos a la persona y veamos el video en cámara lenta, será muy difícil apreciarlas. Sin embargo, la sorpresa no solo es fácil de apreciar, sino que aplica para un sinnúmero de situaciones. Nos asombramos ante el precio de un producto o una gran oferta en el supermercado. Una noticia inesperada nos la dibujará en el rostro. Ya tienes la idea. Tu reto de hoy será tratar de detectar microexpresiones tan solo 2 áreas del rostro: las comisuras de los labios y las cejas. Ese es el punto de partida para descubrirlas todas. Pero no te preocupes si no lo logras, ni siquiera en las primeras 2 semanas. Esos movimientos pueden ser ultra rápidos, y estar excesivamente pendiente de ellos puede ocasionar que pierdas el hilo de la conversación. Solo dale tiempo. Habilidades que adquirirás con este ejercicio. Desarrollarás tu poder de observación en lo que respecta a las emociones en el rostro. Recuerda, toma tiempo. Paciencia. Son movimientos rápidos, muy rápidos.